¿Qué te pasa, Mariana? Desde esta mañana andas como alma en pena. No es nada. No te preocupes, Luna. No, eres mi amiga. No voy a dejarte sufrir en silencio. Adelante, dime. Bueno, no es algo fácil de explicar. Mi madre me habló esta mañana de la historia de mi pueblo, los gitanos. ¿Qué pasa con ellos? Nuestra historia es tan triste, Luna. Oh, no le sabía, lo siento mucho. Cuéntame la historia, quiero saber. Y quizás te haga sentir mejor. Bueno. Originalmente, mis antepasados vivían en una pequeña zona de la India llamada Punjab. Hace 1000 años, muchos gitanos, incluidos notarios, contables, músicos, bailarines y muchos otros, decidieron emigrar hacia Occidente, pasando por diferentes países como Francia, Serbia, Rumania o Bulgaria. Así acabaron en España. Las invasiones musulmanas acaban de comenzar y crean muchos conflictos. No podemos seguir en nuestra tierra natal. Aquí no estamos seguros. Tenemos que dejar Punjab. Sé que esto va a ser complicado, pero no tenemos alternativas. Vas a hacer un largo viaje. Tenemos que encontrar un lugar seguro para vivir. Al principio, a su llegada a España, tenían un salvoconducto que le permitían vivir de la limusina y permanecer en ese nuevo territorio sin tener que pagar impuestos. Pero pronto comenzaron las persecuciones. En el año 1499 se dictaron las leyes pragmáticas que perseguían la desaparición de los gitanos como cultura. Bajo el régimen dictatorial de Franco, los gitanos tuvieron que luchar para sobrevivir entre represiones y discriminaciones. Niñas y niños, padres y madres, españolas y españoles, no tengáis miedo. Los gitanos nunca vayan a ser parte de nuestra sociedad. Son y permanecerán gitanos. Voy a protegeros de este pueblo. Los mentirosos y ladrones no tienen cabida en nuestro país. Es por eso que los gitanos tienen dos posibilidades. Podrían vivir en nuestro amable y católico país, pero bajo de la protección de un noble casillado, o va a ser expulsado. Gracias. ¡Y viva Franco! Nuestra cultura fue pisoteada y la gente fue castigada por lo que eran gitanos. Hola Francesca, ¿cómo te sientes? Bien, pero tengo algo en mi acá. ¿Puedo mirar, por favor? Sí, Gracias. ¿Qué alivio? ¿Y tú? muy bien, pero tengo bocata. ¿Quieres rayar su drin en el bus no vendedor de frutas que se sitúa al borde del dron? No hay problema, pero no tengo mucho tiempo porque debo quinar tato y mol por mi ropa. Vosotras, sí, vosotras dos. Qué vergüenza nos hacéis pasar con tan solo respirar el mismo aire que nosotros. Otro gitano que deteriora las tierras y el patrimonio español. No finjas que no saben de qué se trata. Lo que acabas de hacer es ilegal. No tenéis derecho de hablar esa lengua de canallas en territorio español. Está estrictamente prohibido. Pero es nuestra... ¡Silencio! Por orden del generalismo, quien sea sorprendido hablando romaní debe ser encarcelado.
¿Cómo os atrevéis a desobedecer a los órdenes Es de no su majestad? aceptable. Vuestra lengua es una jerga de delincuente. No os atrevíais a hablarla nunca y por favor, seguidnos. Oh, amiga mía, es realmente horrible todo lo que ha pasado. Pero no te preocupes. Piensa en lo diferente que son las cosas ahora. Sí, Luna, es lo único que me hace sentir mejor, pero aún así. Oye, ¿no quieres ir a dar un paseo? Vamos. Isabel es una madre que descuida la educación de sus hijos y no considera necesario que estudien mucho. Hola Carmen, ¿cómo está? ¿Qué has previsto hacer hoy? ¿Tu hija continúa yendo a ir a la escuela? No, Sabrina ha dejado de ir a clase desde hace un año. Creo que calcular, escribir y leer es más que suficiente para trabajar en la empresa familiar. Además, le toma mucho tiempo y creo que puede utilizarlo de otra manera más útil, como para musearse. ¿Ves a la señora de ahí? ¿Cuál? ¿La de blanco? Sí, He oído que ni siquiera quiere que sus hijos vayan a la escuela. ¿De verdad? No puedo creer, pero ¿sabe por qué? Aparentemente ella es gitana. Básico, no le da importancia a los estudios. entiendo. Ella es muy antiguada. Está atrapada en el pasado. Sí, lo que le enseña a sus hijas es ser hermosa y cállate. Claro. Fernanda y Luisa, dos miembros de la Fundación Secretariado Gitano, van de puerta a puerta para concienciar sobre la integración de los gitanos en la sociedad. Sí, buenos días. Soy la directora de la Fundación del Secretariado Gitano y soy la secretaria. Hoy estamos sensibilizando las familias sobre la educación de los niños. ¿Y usted cómo se llama, por favor? Me llamo Isabel. Isabel, debes saber que la educación es muy importante para tus hijos. De hecho, es una de las únicas formas de incluirse en la sociedad y hacer hueco entre los demás. Además, antes de que la comunidad gitana fuera considerada como ladrona y bandida, menos del 20% de nuestros hijos tenían acceso a la escuela. Por todo ello, nos negaron muchos derechos. Los estereotipos sobre nuestra comunidad existen desde hace muchos años y eso no va a cambiar. No me gusta motivar a mi chica de estudie, de vaya a una gran escuela, si finalmente no puede trabajar a causa de sus orígenes. El nivel de estudio de mi chica es más que suficiente para trabajar en nuestra empresa familiar. Discúlpame, Isabel, pero nuestra situación ha cambiado con el paso de los años. ¿Por qué nuestros chicos deben limitarse a trabajar en el mercado si pueden hacer mucho más? Además, la Fundación del Secretariado Gitano proporciona ayuda para que los niños puedan acceder a una educación estable y tengan el apoyo que necesitan. Además, se establecen programas de mediación entre padres y profesores. Os animo de verdad que participéis en la educación de vuestros hijos y no la descuidéis, y solo les beneficiará. Vale, voy a pensármelo. Gracias. Alejandra y Mila son dos amigas españolas que hablan del flamenco, diciendo que viene de España. Carmen e Indra, dos amigas gitanas, las interrumpirán. No te dije, empiezo a tomar clases de flamenco. Tengo una esta tarde. ¿En serio? ¿Sabías que es una baile de casa? El flamenco corre por la sangre española. Bueno, no lo sabía. Este baile me interesa mucho. Dime más, por favor. En primer lugar, el flamenco es un baile entre los jóvenes durante las fiestas españolas, como por ejemplo las 12 campanadas en la Puerta del Sol. Así que es gracias a ti que tenemos la oportunidad de aprender este hermoso baile. Sí, sin nosotros no existiría. Buenas tardes, señora. Discúlpanos, pero no estamos de acuerdo con vosotras porque el flamenco es más bien de origen gitano. Sí,
Además, aprendemos el flamenco de generación en generación. Es realmente un legado ancestral. Para continuar, los temas del flamenco representan la historia de nuestro pueblo. Son la pobreza, el amor, la alegría y la lucha contra el destino. Para continuar, desde el siglo XV los gitanos hemos sido despreciados, sin embargo conservamos la alegría y el amor, y como le dice Agustín Vera, el flamenco es más que un baile, es un libro sonoro y es un libro escrito en las páginas del aire. Todo eso para decir que el flamenco proviene de la cultura gitana y no de la de los payos. Disculpen, señoras, no se enfrenten. Podemos decir que todo esto es un malentendido entonces, porque siempre me dijeron que el flamenco era originario de España. No sabía que en realidad era gitano. A ver. ¡Acción! ¡Acción! ¡Acciones! ¡Action! ¡Acción! ¡Ay! No tengáis. Ya, guachi. ¿De verdad? Atención a los osillos. No le des importancia a los Ella es gitana. C'est bon, vraiment. Je me suis trouvée. Je sais pas comment t'as fait. Quelque chose. J'ai commencé. Naïm avec la tête de riz. No te dice. Los gitanos sin embargo conservamos la alegría y el amor, como es un libro. Courage, sauter qui va terminer.